Cuba es un país que tiene pocas exportaciones y no es porque haya un bloqueo económico, no hay barcos que impidan que las mercancías cubanas puedan salir al exterior, sino porque en general los productos cubanos no son competitivos en el exterior. Pero hay un producto cubano que ha tenido mucho éxito en los mercados de exportación. Son los médicos cubanos que se han convertido, de hecho, en una forma de ganar divisas no para los médicos, sino para el gobierno cubano. Yo quiero agradecer la presencia en este programa a distancia desde Miami de María Werlau. Ella es directora ejecutiva de Archivo Cuba. Uno de los proyectos de este Archivo Cuba se denomina Cuba Salud. Es una mujer que ha revisado mucho este tema de los médicos cubanos que salen al exterior. María, gracias por tomar esta videollamada. Y la primera pregunta es, ¿por qué vemos ahora médicos cubanos que van a México, que van a otros países? ¿De quién es el negocio? Bueno, este es un negocio de larga data de la dictadura cubana que comenzó tan temprano como 1960, cuando Cuba mandó su primera misión médica con un contingente militar a Argelia. Argelia en el 63, en el 60 fue una misión médica a Chile con algunos insumos de emergencia después de un terremoto, pero Fidel Castro se dio cuenta muy pronto que era una fórmula brillante no solo de hacer propaganda internacional y hacer pensar que Cuba tenía un sistema de salud de potencia mundial, sino que era un Estado solidario, humanitario y además clandestinamente cobrar por eso y avanzar sus metas políticas y geopolíticas en el mundo. Lo que sucede es que en el 2000, con la llegada de Chávez, esto se convierte en la principal fuente de ingresos de Cuba, por lo menos oficialmente a partir del 2005. Entonces su importancia cobra mucha vigencia. ¿Qué tan avanzada es la medicina cubana en comparación, digamos, con la medicina de otros países como México o Estados Unidos? Habiendo estado en este tema por muchos años, entrevistando a muchos médicos y otros profesionales de la salud, yo puedo decirle que me siento confiada de decir que hay excepciones y hay buenos especialistas en algunos campos en Cuba, pero Cuba no está a la altura de la medicina ni de México, ni de Estados Unidos, ni de muchos estados donde ahora mandó brigadas médicas como Andorra, Italia y demás, donde incluso en México he hablado con médicos de Veracruz y otros que han visto que los cubanos no estaban preparados. Entonces hay mucha propaganda en torno a eso y no solo porque Cuba le dedica muchos recursos a la propaganda, sino porque tiene muchos agentes de influencia, incluyendo lamentablemente en su país por décadas. De hecho, tengo la idea de que antes del régimen de Fidel Castro, la medicina cubana tenía muy buena reputación, que los médicos cubanos eran reconocidos, que había buena medicina, que los hospitales cubanos tenían buenas instalaciones con maquinaria relativamente nueva. ¿Se ha mantenido esta situación de avanzada de la medicina cubana o quedó atrás también? Desafortunadamente, primero, muchos de los médicos se fueron en los años 60 al exterior, se fueron al exilio. El Estado cubano sí privilegió la inversión en salud cuando tenía los subsidios soviéticos, aunque ya la medicina cubana había decaído bastante. Pero a partir del periodo especial, como se llama en Cuba, la crisis económica que vino con la ruptura con el comunismo soviético y los millonarios subsidios que recibía Cuba, pues ha habido un descenso gigantesco y lo que ha aparecido es un sistema dual. Número uno, la medicina para el turismo de salud y la nomenclatura, que sí tiene de todo, y hay instalaciones médicas de lujo en Cuba que tienen buenos especialistas, buenos insumos, buenos equipos, están limpias y demás, que son como 18 instalaciones en toda la isla, dependiendo del tamaño, ¿no? Y el resto, que no hay ni agua, no hay nada, no hay ni aspirina, no hay suturas, hay que traer las sábanas. Es un desastre que cualquiera que hace una revisión en YouTube o el Internet puede ver fotografías, videos extensos de toda la isla. ¿Cuánto paga un país como México por los servicios de los médicos cubanos? ¿A quién se lo paga y cuánto de ese dinero termina en los bolsillos del propio médico? Bueno, estas brigadas médicas, la contratación varía mucho por el país. Yo he estado esta mañana revisando mis notas sobre cuánto efectivamente se pagó en México
por la brigada de emergencia por la pandemia y es imposible establecerlo porque hay mucha opacidad en los reportes y esto se acostumbra. En los países en que Cuba entra con brigadas, primero requiere confidencialidad y sus aliados por lo general respetan eso. En el caso de México, que hay leyes de transparencia y se han conseguido algunos de los acuerdos y algunas de las partidas, parece que fue una suma millonaria. Lo que pasa es que hubo médicos en el Distrito Federal y en diversos estados, en Veracruz, en Quintana Roo, y los números, pues no están seguros de cuántos médicos estuvieron dónde, en qué meses, porque la brigada inicial de México duró primero 3 meses, luego 2 meses más, luego vino otra brigada, creo que a Veracruz por 2 meses más, y es difícil establecer el pago porque hubo pagos por parte del gobierno federal y por parte de gobiernos de estado, pero fue millonaria y se calcula que por lo menos se gastó $10,000 por médico cubano, que muchos no eran ni especialistas. O sea, yo he hablado con médicos que estuvieron en la brigada en México y me han dicho que la mayoría no tenía la capacidad para atender pacientes de COVID en intensivo. O sea, porque los médicos de familia en general en Cuba no tienen la capacitación que tiene un médico en México o en Estados Unidos. Entonces, el costo fue muy alto y no le puedo decir a ciencia cierta porque le digo, por la opacidad de lo que se ha reportado. Pero eso es muy importante, pedir esa transparencia para establecer finalmente cuánto pagó el Estado mexicano cuando hay miles de médicos y enfermeros en México que están subempleados o desempleados. De la cantidad que se paga a los médicos cubanos, ¿cuánto le queda realmente a los médicos? ¿Cuánto se queda el gobierno? El cálculo que yo he hecho en base a los testimonios que he examinado y que me han dado directamente es que los médicos recibieron nada más como el equivalente a $10 al mes, al día, por su trabajo. Porque por lo general esto sucede así, por eso es que Cuba declara estos ingresos gigantescos. Cuba recibe una partida del gobierno o el Estado o la compañía contratante y le paga al médico entre el 5% y el 20% de lo que recibe. Entonces, el médico recibe muy poco, pero es mucho más que en Cuba, donde el salario actual de un médico equivale en el mercado a menos de $20 al mes. Además, tengo entendido que a los médicos no se les permite ir con sus familias a los países en que están prestando sus servicios. ¿Por qué se hace esto? Usualmente, si un médico va a estar fuera 4 o 5 meses, digo, lo lógico sería que pudieran ir los familiares. ¿Por qué no se les permite? Bueno, por dos razones. Primero, subiría el costo para el país contratante o la entidad contratante, pero más importante aún, porque ninguno regresaría, se quedarían fuera y la familia en Cuba es una forma de mantenerlos como rehén y estos médicos son castigados con mínimo 8 años de no regresar a Cuba a ver a su familia si no, si como ellos le llaman, abandonan la misión o desertan la misión. No, aparte de que hay leyes en Cuba que lo castigan con cárcel y hay otros controles de migración. Es una forma de control de una fuerza esclava, cautiva, a un régimen que es dueño de todo el salud de sanidad en Cuba, de la sanidad en Cuba, y donde los médicos no tienen otra opción que someterse a la voluntad del Estado dictatorial, ¿no? María, ¿estamos hablando entonces de una fuerza de trabajo esclava? ¿Es mano de obra esclava? Yo estoy convencida y desde el año 2010 lo hemos estado publicando así, citando los acuerdos internacionales que tienen muchos de los estados que contratan estas brigadas, compromisos que tiene el gobierno de México de respetar las leyes internacionales y que las recoge su legislación internacional. Yo no tengo duda de que esto es tráfico de personas por una serie de arbitrariedades que comienzan desde lo que ya expliqué, una fuerza laboral cautiva que no tiene otra opción pero que además es castigada, que es obligada a seguir los designios del Estado y que entonces se contrata temporalmente al exterior en condiciones de esclavitud moderna. Varios funcionarios del gobierno mexicano han dicho que el rechazo a los médicos cubanos por parte de médicos mexicanos y de personas de la sociedad en general es clasista y racista. ¿Los médicos que vienen son de alguna clase en particular o de alguna raza en particular?
No lo creo, y van muchas mujeres también. Yo he entrevistado a médicos de todo tipo de extracto social, racial, etcétera. Yo creo que lo que está pasando en México es lo que ha pasado en muchos países, donde los médicos locales, número uno, se dan cuenta de los privilegios a los que bajo los cuales operan estas brigadas, en torno a los pagos que se desembolsan al Estado cubano, que son muy superiores a lo que reciben, a los incentivos para enviarlos a zonas donde están desprovistas de servicios médicos, zonas remotas, etcétera, donde los médicos cubanos se les da una serie de beneficios, alojamientos, transportes, seguros, etcétera, que no tienen los locales. Número dos, no tienen las calificaciones que tienen que obtener los médicos locales con sus estudios y su trabajo. Etcétera. Entonces, esto se ha denunciado en muchísimos países. Llegan los médicos cubanos con un certificado de que simplemente el gobierno cubano dice, este médico tiene tal título, sin someterse a ninguna prueba para ver si efectivamente tienen las cualificaciones, y por lo tanto también ponen en peligro la salud de la población local. Entonces, no creo que eso es racista y clasista. Yo creo que eso es típico de la propaganda de Cuba y sus aliados, que quiere desestimar preocupaciones reales y legítimas. Hace algunos meses el gobierno mexicano mandó uno o quizás dos, no recuerdo en este momento, barcos con ayuda, principalmente médica, pero también otro tipo de ayuda al gobierno de Cuba. La explicación que dio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es que esto era necesario porque el bloqueo estadounidense sobre Cuba impide que lleguen estos medicamentos, jeringas hipodérmicas, etcétera. ¿Cuál es la situación de este bloqueo? ¿Existe un bloqueo? En realidad da pena escuchar personas con esos cargos decir esas mentiras, porque en realidad cualquiera que busque se da cuenta que todo insumo médico a Cuba por parte de Estados Unidos está exento del embargo hace décadas. Y antes se podía hacer con una licencia también. Entonces, primero, eso es falso. Lo que pasa es que Cuba, desgraciadamente, es un estado fallido. Es una economía que está en bancarrota desde los años 60, 80, donde ya dejó de pagar su deuda externa. México ha sido uno de muchísimos países que le ha condonado millones de dólares de deuda a Cuba, y es una economía parásita que no produce nada, que en realidad ya es un estado mendigo. Las ayudas a Cuba ahora durante la pandemia han llegado hasta de pequeñas islitas del Caribe que también han tenido que enfrentar la pandemia, con poblaciones de menos de 100,000 habitantes. A ese nivel ha llegado el descalabro cubano. Se nos ha presentado a Cuba como una especie de paraíso socialista en el que la gente vive feliz, que tiene servicios médicos gratuitos, servicios educativos gratuitos, transporte público gratuito también. ¿Es tan sólido ese paraíso socialista? Y si es un paraíso, ¿por qué hay gente que todavía quiere salir de ahí? Sí, bueno, eso es lo que ha perpetuado un aparato de propaganda e influencia cubana gigantesco, gigantesco y desproporcionado para la población que tiene Cuba y para el PIB, o sea, la producción, el Producto Interno Bruto de Cuba. Y podríamos hablar muchísimo sobre eso para presentarle fehacientemente estadísticas. Pero yo le digo al que me dice eso, no hay ningún problema. Vaya a Cuba, entre a cualquier instalación médica que no esté en esta lista para la nomenclatura y los turistas, y entonces hablamos. Vaya, paséese por La Habana y vea las casas derrumbadas, los edificios cayéndose. Ahora mismo en Cuba no hay electricidad, no hay agua en muchísimas áreas urbanas, en casi toda la isla. No se produce nada, hay hambre. Cuba no es capaz ni de recoger la basura, ni de proporcionarle leche a su población. Cuando llegó la revolución, era un país casi que se autosustentaba alimentariamente y podía exportar gran parte de su producción. Entonces esto es falso, y nada más que tienen que ir los mexicanos y atreverse a hablar con los cubanos y entrar a las escuelas, entrar a los consultorios para que vean cómo tienen que vivir los cubanos. María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, gracias por esta conversación. A ustedes por el interés. Mucha suerte. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.